Bien, buenos días. ¿Cómo están? Ok, habíamos modificado la fecha del próximo examen, lo vamos a hacer el 6 de junio. Ok, eso es la siguiente semana, ¿no? Entonces, el tema que cubre, recuerden, el tema tercero de estabilidad, columnas, módulos 6, 7, 8 y 9. Entonces, ya cubierto ese material, estamos iniciando el día de hoy, 27 de mayo, nuestro penúltimo tema, que es viga columnas. Pero vamos a iniciar primero con una extensión del tema de estabilidad. Aquí en los módulos 6, 7, 8 y 9, el tipo de estabilidad que nosotros estábamos cubriendo es la estabilidad elástica. En donde estábamos considerando que las columnas bajo los esfuerzos de compresión todavía se mantienen en el rango elástico, de manera que la carga crítica la determinábamos con esta fórmula general, ¿verdad? Entonces, en cualquier relación de ingeniería estructural donde ustedes observen que está el parámetro del módulo de elasticidad, eso significa que nuestro material está respondiendo de forma elástica. Bien, ok. Entonces, antes de iniciar el tema de viga columnas, en el módulo 10 que vamos a estar cubriendo el día de hoy, vamos a extender el concepto de estabilidad, vamos a salir un poco del rango elástico y vamos a estudiar el pandeo inelástico. En la estabilidad elástica, los esfuerzos van a estar por debajo del esfuerzo de cedencia del material. Y en el pandeo inelástico, pues, estaremos fuera del rango elástico. Déjame quitar esto aquí, porque en realidad son otros los parámetros que gobiernan eso. Pero lo que quiero decir es que en una columna podemos tener un comportamiento de pandeo completamente elástico, es decir, que el material no alcanza a llegar a una condición de deformaciones permanentes, o puede llegar a presentar deformaciones permanentes y todavía pandearse. Ese sería lo que ocurre en el pandeo inelástico. ¿Sí? Entonces ese es el tema que vamos a cubrir el día de hoy. Y la próxima semana sí iniciaríamos con viga columnas propiamente. Dicho eso, vamos a entrar al módulo 10. Para comenzar el tema del pandeo inelástico. Ok, antes de ir allá, hubo un par de diapositivas aquí en el módulo 7 que me salté a propósito. ¿Sí? Que me salté a propósito porque quería cubrir este tema con mayor propiedad ahora que vamos a entrar a ver el comportamiento inelástico. Y voy a apoyarme aquí con la pizarra. Para ampliar un poco más el concepto. Recordemos el concepto de carga crítica en el rango elástico. En todos los casos planteamos esta relación.
Esta carga crítica determina la capacidad que tiene la columna para resistir pandeo. En otras palabras, esta carga crítica define el pandeo elástico. Porque la rigidez flexionaste está gobernada por el módulo de elasticidad. Ahora bien, si nosotros tomamos esta relación y la manipulamos un poco, y aquí dividimos toda la relación entre el área de la sección transversal, es decir, aquí dividimos la carga axial entre el área y aquí introducimos el área también. Carga entre área representa ustedes lo conocen, ¿no? Esto es un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, ahora en el lado izquierdo de la ecuación tendríamos un esfuerzo crítico y del lado derecho tenemos una relación en la sección transversal dada por el momento de inercia y el área de la sección transversal. Estática. Esa relación, ¿cómo se llama? Eso tiene un nombre, es un concepto que manejamos desde estática. La relación entre el momento de inercia y el área de la sección transversal se conoce como en el curso de estática, cuando se plantea el concepto de momento de inercia. La relación entre el momento de inercia y el área de una sección transversal se conoce como radio de giro. Uy, qué grave estamos aquí en conceptos básicos y elementales. El radio de giro al cuadrado es la relación entre el momento de inercia y el área de una sección transversal. No importa la figura que sea, puede ser un rectángulo, un triángulo, una figura irregular o como sea. La relación entre estos dos parámetros de la sección transversal, momento de inercia y área, definen el radio de giro. Un concepto, uno de los tantos conceptos que nosotros manejamos. Entonces, esta relación momento de inercia y área, la ventaja del radio de giro es que yo puedo definir con un solo parámetro dos parámetros. Puedo agrupar en un solo parámetro dos cantidades, el momento de inercia y el área. Usted puede trabajar con esta relación que conjuga ambos parámetros y que en la práctica resulta ser mejor. Entonces aquí si reemplazamos el valor del momento de inercia entre el área por el radio de giro al cuadrado, yo puedo reescribir ahora mi esfuerzo crítico pasando ese radio de giro al cuadrado dividiendo en el denominador. Y nuestra relación adopta automáticamente esta forma, ¿cierto? Ahí no hemos hecho nada que resulte misterioso. Pues, así mejor. Bien, entonces ahora en el denominador nosotros tenemos un parámetro muy importante y que lo vamos a estar utilizando bastante de ahora en adelante, que se conoce como
razón de esbeltez. Y observe la importancia de este parámetro por múltiples razones. En el numerador nosotros tenemos la longitud efectiva. Y en el denominador tenemos el radio de giro que integra a la sección transversal. ¿Qué unidades tiene la razón de esbeltez? KL entre R. ¿Qué unidades tiene? No. ¿Qué unidades tiene el radio de giro? Es adimensional. La razón de esbeltez es adimensional. Oigan, el radio de giro es un radio, ¿no? Y un radio tiene unidades de longitud. Y en el numerador tengo longitud. Factor de longitud efectiva acá es adimensional, así es que aquí en el numerador tengo longitud entre longitud. La razón de esbeltez es adimensional. Y su importancia es superlativa en la ingeniería estructural porque con una sola relación yo puedo conjugar parámetros relacionados con la longitud del elemento y con la sección transversal. Entonces esto nos va a permitir a nosotros clasificar las columnas como columnas robustas o esbeltas. ¿Bien? La razón de esbeltez nos va a permitir clasificar las columnas como columnas robustas o columnas esbeltas. ¿Y por qué la razón de esbeltez es tan importante? Porque no es suficiente, fíjense en el caso de la carga crítica tal como la tenemos aquí en esta expresión, no es suficiente para saber si una columna tiene un comportamiento de columna robusta o de columna esbelta con la longitud nada más. No es suficiente. Porque yo puedo tener dos columnas de la misma longitud y secciones transversales distintas. ¿Cierto? Yo puedo tener dos columnas de la misma longitud y secciones transversales distintas, y en un edificio eso lo vemos muy a menudo. Columnas de distintos tamaños con la misma longitud en cada uno de los niveles. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener dos columnas con la misma longitud y con secciones transversales muy diferentes. Veamos un segundo caso. Estas dos columnas tienen la misma longitud, que podrían pertenecer al mismo piso, pueden estar en el mismo piso de un edificio, pero tienen secciones transversales completamente distintas. Una analogía sería con las personas. Usted puede tener, vamos a tratar de hacer el muñeco un poquito mejor. Usted puede tener dos personas.
de la misma longitud, y que pueden lucir de esta manera. ¿Sí o no? Tienen la misma longitud, el mismo tamaño. Pueden medir ambas 1,70, 1,80, 1,50, el tamaño que sea. Pero una es robusta y la otra es esbelta, ¿verdad? Y eso sucede en las personas, sucede en las estructuras, sucede en la arquitectura y en muchas de las cosas que nosotros hacemos. Voy a quitar el ejemplo ese porque lo que quiero ilustrar es el comportamiento estructural, no si una persona es robusta o esbelta. Pero usted lo puede decir, usted lo puede hasta ver, ¿no? Usted puede decir, oye, esa persona es esbelta, cuando usted la describe, ¿no? O, bueno, o puede utilizar otros parámetros para referirse a la de la derecha, ¿no? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos columnas? La diferencia está en su sección transversal. ¿Sí? La diferencia está en su sección transversal. Entonces, en algunos libros ustedes van a encontrar definiciones con las que yo personalmente no estoy de acuerdo, pero se las presento para que cuando estudien sepan de qué se está hablando. En algunos libros, algunos autores les llaman a las columnas robustas columnas cortas. Y a las columnas esbeltas les llaman columnas largas. A ver, ya estamos en la segunda mitad del semestre, usted más o menos sabe yo cómo pienso, ¿no? Creo yo, ¿no? ¿O no? Más o menos. ¿Sí? La persona que más me conoce en este mundo es mi madre, así como en el caso de ustedes a lo mejor pasa igual. Y ella todavía a estas alturas me dice, todavía no termino de conocerte. Y yo le digo de vuelta, yo tampoco. Pero ahora, pensando como pensaría su profesor aquí al frente, ¿por qué su profesor no está de acuerdo con esta definición? Porque mencionó que ambas tienen la misma longitud. Solamente cambia la sección. Ok. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo con que la definición de columnas debe ser columnas cortas y columnas largas? ¿Por qué? Porque si hablamos de columnas cortas y columnas largas, solo nos estamos refiriendo a uno de los dos parámetros. Bien, a uno de los dos parámetros y no estamos viendo el segundo parámetro que tiene que ver con la sección transversal. Pero eso usted lo va a encontrar así en muchísimas publicaciones, en muchísimos libros. ¿Eh? Ok. En muchísimos libros usted va a ver que los autores hablan de columnas cortas, de columnas largas, cuando en realidad el concepto debiera ser columnas robustas y columnas esbeltas. Porque yo puedo tener una columna corta que sea esbelta, ¿sí o no? ¿Verdad? Así como puedo tener una columna larga que sea robusta, ¿cierto? Entonces, tengan cuidado cuando estudian este tema, sobre todo cuando consultan textos
porque estas definiciones realmente están incompletas. Las definiciones que describen de manera correcta el comportamiento es la definición de columna robusta y columna esbelta. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, las columnas robustas, su modo de falla es la compresión axial. Ellas fallan o su comportamiento está controlado por la compresión. Mientras que las columnas esbeltas, su comportamiento está controlado por el pandeo. Cuando nos referimos al comportamiento, nos estamos refiriendo a la forma en la que ella va a fallar. ¿Usted ha visto los cilindros de prueba que utilizamos para probar la resistencia del concreto? ¿Usted los ha visto? Por aquí están por todos lados. Es más, si se asoma ahí, usted puede ver de repente alguno por ahí tirado. En esta universidad eso está por todos lados. Hasta lo usamos de adorno. La gente hace con eso cordones y hace cosas, maceteros. Bueno, con eso lo utilizan de mil formas, ¿no? ¿Por qué cree que esto tiene esta forma? Es más, ¿de qué tamaño es esta dimensión y de qué tamaño es esto? ¿Cuál es el diámetro y cuál es la altura de un cilindro de prueba de concreto? Una pregunta que todo ingeniero, todo estudiante de ingeniería debe saber. ¿De qué tamaño es un cilindro de eso? Usted ya está dando materiales de construcción y normas de ensayo, ¿no? Usted ya ha hecho algunos de esos cilindros, ¿no? ¿Usted qué ha hecho? ¿Cuáles son estas dimensiones? Oye, usted está un sábado en la tarde con su familia y llega un primo de esos que son sabelotodos o le gusta preguntarle cosas para dejarlo usted en feo delante de su familia. Usted sabe cuál es ese primo y a su mente está llegando personas así, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted se está acordando. Dice, ven acá, tú que estás ya en tercer año de ingeniería, un cilindro de eso de concreto, ¿de qué tamaño es? ¿Y cuánto pesa? Que yo los veo tirados por todos lados y cuando yo llego allá a tu universidad eso está por todos lados. ¿Usted qué le dice? Usted sabe eso qué tamaño tiene, ¿no? Exactamente. De 6 pulgadas por 12 pulgadas o 15 centímetros aquí, 30 centímetros acá, que es lo mismo, ¿no? Pero no son los únicos. Hay unos más pequeños. ¿Usted ha visto unos más pequeños? Para concretos de alta resistencia, para el ensayo de concretos de alta resistencia no se utiliza ese cilindro tan grande, porque la máquina de prueba tiene limitación de carga que puede aplicar. Es un concreto de alta resistencia, yo no lo puedo probar con muestras de cilindros de 6x12. Tengo que utilizar los cilindros ¿de qué tamaño? 4x8, exactamente. ¿Okay? De 4x8 hay otros más pequeños. ¿Por qué cree que tiene esta relación? ¿Qué queremos probar aquí? ¿Resistencia a qué? A la compresión. Entonces, este cilindro de prueba no puede tener un comportamiento de columna esbelta, porque entonces me va a pandear de forma elástica sin que yo pueda medir las propiedades de resistencia a la compresión. Ese cilindro tiene que ser robusto. Por eso la norma me dice que tiene que tener estas dimensiones. Ya va entendiendo, ¿no? Entonces, las columnas las clasificamos como columnas robustas, columnas esbeltas, dependiendo de la razón de esbeltez. Hay otro tipo de columnas que están en la región intermedia, aquí, que se conocen simplemente como columnas intermedias. Las columnas esbeltas están gobernadas por el pandeo elástico, mientras que las columnas
intermedias, su comportamiento está gobernado por el pandeo inelástico, que es el que vamos a tratar el día de hoy. Entonces una columna puede fallar de tres formas. Una columna axialmente cargada. Puede fallar por compresión axial, puede fallar por pandeo inelástico o puede fallar por pandeo inelástico. La inmensa mayoría de las columnas son de qué tipo? 1, 2 o 3. La inmensa mayoría de las columnas. Su feeling de ingeniero futuro, ¿qué le dice? Su corazonada. La inmensa mayoría de las columnas que nosotros como ingenieros estructurales diseñamos son robustas, intermedias o esbeltas. ¿Qué cree usted? Por allá dicen algo, ¿qué? Intermedias. ¿Quién opina diferente? A ver, vamos a someterlo a votación. ¿Quiénes votan por las columnas robustas, que son las que más se hacen? A ver, uno. Uno nada más. Columnas intermedias. 1, 2, 3, 4. 4. Entonces debo pensar que el resto está de acuerdo con que las columnas, en su inmensa mayoría que nosotros diseñamos, son esbeltas y van a fallar por pandeo elástico. ¿Quiénes votan por las columnas esbeltas? Un montón de gente ahí, digo, el resto, ¿no? Y el resto, los que no votaron, yo me abstengo. Mi opinión es neutral, profesor. Ni una ni otra. No, usted no puede tener una opinión neutral en estas cosas. Usted tiene que tener una posición. Como todo en la vida. Bien. Siempre les cuento la anécdota del libro La Divina Comedia. ¿Ustedes lo leyeron? ¿No? ¿Sí? No. Algunos ni saben de lo que les estoy hablando. Uno de los clásicos más importantes de la literatura es el libro La Divina Comedia de Dante Alighieri. ¿Okay? Dante escribió un libro que se llama La Divina Comedia. Usted tiene que leer ese libro. En donde él tiene un sueño, él cae en un sueño profundo. Y en ese sueño profundo, el poeta Virgilio, que ya había fallecido, lo guía por el mundo después de la muerte. Y lo lleva a un recorrido guiado como su guía por los círculos infernales, lo lleva por el infierno, después lo lleva por el purgatorio y después lo lleva... No, él no puede llevarlo al cielo porque Virgilio está en el purgatorio y al cielo lo conduce su amada Beatriz. Usted tiene que leer el libro. Entonces, ella es que si tiene un alma pura lo puede guiar por el cielo, por el paraíso. Virgilio no tiene permitido ir allá. Virgilio fue al infierno y al purgatorio. Entonces, cuando están en los círculos infernales, ellos tienen un diálogo durante todo el libro tremendo y van viendo todos los castigos dependiendo de cómo fue la vida de la persona. Y ahí, bueno, están todas las cosas, ¿no? Y en una de las fases del libro, Dante le pregunta a Virgilio, ¿para quién están reservadas las hogueras más calientes del infierno? Una buena pregunta, ¿no? ¿Dónde están las calderas? ¿Para quién están reservadas las calderas más calientes del infierno? Y Virgilio le responde, deja de estar chateando, que eso no es tan importante ahora mismo, eso puede esperar. Virgilio le responde, las calderas más calientes del infierno están reservadas para las personas que en los momentos de crisis mantuvieron su neutralidad. Se tiene que tener una postura en la vida para todo. No, yo me abstengo, yo neutro. No. Hasta la Biblia lo dice, usted lo ha leído en la Biblia también. ¿No? La Biblia y todos los libros sagrados tienen
pasaje donde le dicen, caliente o frío porque tibio te vomito. Tiene que tener una postura. Entonces, ahora sí, columnas robustas. 1, 2, ahí se anima más la gente. Columnas intermedias. 1, 2, 3, 4, 5. Columnas esbeltas. El resto, bueno, levante la mano con ganas para yo corregirlo con ganas. Algunos no levantaron la mano y siguen neutral y a pesar de lo que les dije de Virgilio y Dante. Bueno, ya usted sabe lo que les espera. No, mentira. No, quién sabe, nadie ha venido de allá para contar qué es. Al final del libro, Dante se despierta y todo, y usted se imagina, ¿no? Clase de sueño, ¿no? Le dio para escribir un libro como así. La inmensa mayoría de las columnas que nosotros diseñamos no son robustas, porque para diseñar columnas robustas yo necesito una relación longitud efectiva y radio de giro lo suficientemente baja para que la columna realmente falle en compresión. Y mis columnas lucirían muy gorditas. Y estéticamente eso podría no verse tan bien. ¿Okay? Sé que la inmensa mayoría de las columnas nuestras no son robustas. Imagínense esas relaciones, los tamaños que tendrían que tener nuestras columnas. Esto es impráctico, aunque se dan ocasiones donde usted sí tiene columnas robustas. Eso puede darse, pero suele ser la excepción. Lo mismo ocurre con las columnas esbeltas. Las columnas esbeltas en realidad son peligrosas. Las columnas esbeltas son peligrosas porque, imagínense, yo se lo mostré aquí con las reglitas estas, ¿no? Estas columnas, solamente con verlas usted las mira mal y ella se pandea. Entonces, las columnas esbeltas son peligrosas porque cuando se pandean, lo hacen completamente elásticas, es decir, hay un desperdicio tremendo de material. No se aprovecha al máximo la capacidad. Entonces, la inmensa mayoría de nuestras columnas, en un gran porcentaje de las veces, van a ser columnas intermedias. Las desventajas, que son más complejas de analizar, todo viene con un precio, son más complejas de analizar, porque ahora ya el módulo de elasticidad que controla el pandeo inelástico no es el parámetro que nosotros conocemos como módulo de Young. Ya aquí el comportamiento deja de ser gobernado de forma elástica. Entonces, fíjense, si yo graficara, yo hiciera un gráfico de esfuerzo versus longitud efectiva, ¿cómo sería ese gráfico? Si aquí colocamos la longitud, la razón de Beltrés, disculpen, la razón de Beltrés, y acá colocamos el esfuerzo, ¿cómo sería ese gráfico? ¿Y qué forma tendría? Yo tengo la razón de Beltrés en el denominador y al cuadrado, ¿no? ¿Qué pasa cuando la razón de Beltrés tiende a infinito? El esfuerzo tiende a cero. Eso quiere decir que mientras mayor sea la razón de Beltrés, la columna se vuelve más inestable porque está creciendo su esbeltez. ¿Ok? Se va volviendo más y más y más y más esbelta hasta el punto que no puede resistir ningún esfuerzo y se vuelve completamente inestable. Entonces, eso quiere decir que con respecto a la razón de esbeltez, el esfuerzo asintóticamente tiende a cero. Allá cuando esto tiende a infinito. Por eso va a venir así. ¿Qué ocurre por acá? Del otro lado. Si yo tengo ahora una razón de esbeltez que tiende a cero, una columna muy, muy, muy robusta. Si esto tiende a cero, el esfuerzo crítico tiende a... Perfecto. Pregunta para mis estudiantes. Yo puedo tener un material que tenga resistencia infinita. ¿Usted conoce ese material?
Nada tiene resistencia infinita, ¿verdad? Todos los materiales tienen una carga que lo hace fallar. Todas las estructuras tienen un punto de falla, todas. Todas las estructuras tienen un punto de falla. Su labor como ingeniero es impedir que ese punto de falla llegue durante la vida útil de la estructura. Bien. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer con el Puente de las Américas? Y aquí aprovecho, ya que ahora sí llegó la gente, porque al principio habían 3 personas en este salón, contando a Oscar. Mañana, 6 de la tarde, usted no tiene otro compromiso sino este. Olvídese de cualquier otra cosa que usted tenga que hacer mañana a las 6 de la tarde. Usted tiene que venir a este foro donde vamos a tener a distinguidos panelistas. Vamos a tener como expositores al ingeniero Ernesto NG, que es el presidente del comité, esto quiere decir Comité Consultivo Permanente del Reglamento Estructural Panameño. Es mi jefe en el REP, ¿ok? Yo soy miembro del REP, del Reglamento Estructural Panameño, y el ingeniero Ernesto NG, que es uno de los ingenieros estructurales con más experiencia de este país, es el presidente. Él viene al foro, también va a estar con nosotros el ingeniero Edwin Lewis, que también es miembro del Reglamento Estructural Panameño. Él es profesor en la universidad y también es especialista que está ahora mismo trabajando en el MOP en temas relacionados con el diseño de puentes, mantenimiento de puentes e infraestructura. Del MOP también viene la doctora Karen Caballero, que también es profesora nuestra de la UTP, es compañera nuestra también en el Reglamento Estructural Panameño. Es la única dama en el Reglamento Estructural Panameño. ¿Ya? Necesitamos más damas ahí. Somos 23 miembros del REP, una dama, imagínense. Así que chicas, pilas. Se pueden ser las próximas. Entonces, Karen es especialista en materiales, es especialista en ingeniería estructural, va a estar con nosotros. Esta mujer se colgó por debajo del Puente de las Américas el día después del incendio a hacer las inspecciones. Ella es de las que más conoce cómo está la condición actual del Puente de las Américas en estos momentos. Está también el doctor David Wong, que es profesor nuestro de la UTP. Él fue también a las inspecciones del puente, es ingeniero estructural. Y está el ingeniero Juan José Amado, que es ingeniero de soldadura. Él es especialista en temas de soldadura en conexiones. Ese puente cuando se construyó, las conexiones eran remachadas. Usted sabe la diferencia entre un remache y un perno, ¿verdad? Esa es otra pregunta que le van a hacer un día ahí en una barbacoa en su familia. Le van a decir, oye, venga, ¿por qué ya los puentes no se hacen remachados como antes? Ahora se usan pernos. Y usted queda preguntándole a ChatGPT ahí en el baño para regresar con una respuesta. Bueno, ese puente está todo remachado porque ese puente se construyó a finales de los años 50. Se inauguró, ¿en qué año se inauguró el Puente de las Américas? Historia patria, ¿no? Este puente es icónico, es emblemático. Usted tiene que conocer su historia. 1962. Va a cumplir 64 años ahora en octubre. Ok. Bien, entonces en esa época las conexiones eran remachadas. No existían todavía los pernos de alta resistencia como se utilizan hoy en día. De todo eso vamos a hablar. Parte de los trabajos de mantenimiento del puente desde los últimos años ha sido el reemplazo de los remaches por pernos. Usted tiene que conocer eso por qué. Bien, eso es bien importante. Entonces, vamos a estar hablando de los antecedentes, del diseño, la carga de diseño que se utilizó para ese puente. Bueno, yo no quiero adelantarme porque si no, entonces usted no viene. Pero hoy vamos a hablar de la vulnerabilidad del puente, el deterioro que ha tenido, los sucesos del 6 de abril, que fue cuando se produjo la explosión de los cisternas y el incendio en el puente. Y vamos a ver perspectivas futuras sobre el puente. Y usted tiene una cita mañana, 6 a 8 p.m. Vamos a tener 2 partes en el foro. Primero, los panelistas van a exponer cada uno en su área de expertise sobre uno de los temas.
y luego vamos a tener un conversatorio técnico con este moderador. Este evento es completamente gratis. Si esto lo organiza otra gente y lo hacen en un hotel, le van a cobrar la entrada en 50 o 100 dólares. Usted sabe cómo es eso, ¿verdad? Como lo organiza la UTP, es completamente gratis. Llegue temprano porque esto se va a llenar. A esto nosotros le hemos dado amplia divulgación. Yo ayer estaba en los canales de televisión y en televisión nacional dije, este evento es gratuito e invité a todo el mundo. Es que no se extrañe si cuando usted llega, así como llega aquí a la hora que usted sabe, no encuentra dónde sentarse. ¿Sí? Ok, llegue temprano, asegure su puesto para que pueda disfrutar del evento. De esto vamos a poner una tarea. Vamos a hacer un cuestionario para que usted relacionando el foro con esta asignatura. ¿Ok? Que tiene todo que ver. Entonces le pondremos unas 20 preguntas para que usted entregue al día siguiente o algo por ahí. Entonces, para que venga, preste atención, tome nota. ¿Bien? Porque es importante, realmente es importante. Este es un evento único, no se va a repetir. Y si lo hace otra gente, ya nosotros lo hicimos primero. Y lo hicimos gratis. ¿Sí? Ahorita va la gente de la espía molestos conmigo, porque, ¿por qué no los llamaste? Bueno, los estoy invitando y vengan gratis. No, pero hubiéramos hecho algo en conjunto y hubiéramos cobrado así. Usted sabe cómo es las cosas, ¿no? No me interesa, no me interesa cobrarle a la gente, y menos a mis estudiantes. Bien, entonces, ¿quiénes van a venir? Perfecto. Dime. No, ojo, eso va a ser en el auditorio. Va a ser en el auditorio. Así es que cuidado, va a venir acá y se va a quedar esperando hasta las 6:30 y le van a decir, no es allá, y cuando llega allá ya sabe qué pasó, ¿no? Ni en el pasillo se va a poder meter. Bien, para más información llamen a la profesora Obdulia, que está organizando esto. Entonces, todas las estructuras tienen un punto de falla, no existe tal cosa como capacidad infinita, de manera que este comportamiento realmente, matemáticamente, si yo introduzco un número cercano a 0 en esta ecuación, por supuesto que esto va a tender a infinito. Pero eso no puede ser en la realidad. Físicamente, así no funcionan las estructuras. Va a haber un límite por aquí al cual las estructuras ya van a presentar su falla. ¿Cuál sería ese esfuerzo? Si se trata de un metal, ese esfuerzo sería el esfuerzo de excedencia, ¿cierto? ¿Qué sería su resistencia? ¿Sí? Entonces, este comportamiento va a venir así. En teoría, ¿no? Entonces iría por allá así, en una curva que no va, que es teórica, pero que ningún material va a tener esa resistencia. Y realmente el comportamiento no es como yo lo estoy mostrando aquí. Estos serían dos líneas, una línea recta de un esfuerzo constante y luego esta ecuación, la ecuación del esfuerzo crítico donde el comportamiento estaría gobernado por esta relación. ¿Sí? En realidad el comportamiento no es tan así. El comportamiento más bien sigue esta relación. Déjame acomodar esto. Por aquí tenemos una relación que va siendo algo curvilíneo así.
Y aquí tendríamos las tres regiones que estamos mencionando. Vamos a tener un punto de razón de esbeltez para la cual el comportamiento de ahí en adelante es el de columna esbelta. Aquí vamos a tener una región que es bastante corta, donde el comportamiento viene gobernado por la compresión, donde tendríamos columnas que van a fallar por la compresión axial. Falla del material, si es metálico, gobernado por el esfuerzo de excedencia. Y por aquí estarían las columnas intermedias. Por lo general, como esta zona de la falla por compresión es bastante pequeña, nosotros solemos, 6 o A36, tiene un esfuerzo de excedencia de 36 KSI, un módulo de elasticidad, usted lo conoce, de 29.000 KSI, y por ahí tiene una razón de esbeltez que separa el comportamiento de compresión versus el comportamiento de esbeltez con una razón de esbeltez cercana a 91. Aquí hay algo importante que debo señalar. Por seguridad, los códigos limitan la razón de esbeltez a valores que no excedan 200. Usted no puede o está prohibido por los códigos diseñar una columna con una razón de esbeltez de más de 200. ¿Sí? Más de 200. Un límite de seguridad. Límite de velocidad, no. Estoy pensando en carretera. Límite de seguridad. El ejemplo que iba a poner es como el límite de velocidad en las carreteras. Si en la carretera dice que el límite de velocidad es 80, no vaya a 120 kilómetros por hora. ¿Sí? Y menos si está lloviendo y es de noche. A matar. O a matar a alguien inocente. Eso se hace para la seguridad. Entonces, los códigos limitan este valor a 200 porque una columna con una razón de esbeltez de más de 200 es una columna demasiado inestable. Peligrosa. Peligrosa. Yo personalmente ni siquiera me atrevo a pasar de 150, créanme. Porque las fallas por inestabilidad no avisan. ¿Ok? No avisan. Una columna puede estar a punto de pandearse y usted no se da cuenta. El pandeo ocurre súbitamente sin avisar. Entonces, veamos cómo se hace entonces con esa región que no tiene ecuaciones todavía para calcularlas. Es módulo 11. Pandeo inelástico. ¿Aquí? No, esto no, esto lo vamos a ver después. El 10, disculpen. Aquí. Entremos a ver propiamente el pandeo inelástico. Este módulo tiene solamente tres páginas. Y vamos a definir un parámetro conocido como el límite de proporcionalidad. Límite de proporcionalidad es el límite para el cual la columna se comporta elásticamente y se define como la relación entre o la sustracción o la resta del esfuerzo de excedencia menos los esfuerzos residuales, producto de la fabricación del material de la columna. Pongamos un ejemplo. Una columna de acero tiene esta forma. Vamos a tomar un white flange como
referencia. El proceso de fabricación de estas columnas ocurre a altas temperaturas para producir la fundición del acero, las aleaciones y darle la forma de vida. Bien, esto ocurre. ¿Cómo se llama el sitio donde se fabrica el acero? ¿Cómo se llama ese horno? ¿Usted sabe lo que es una fragua? La fragua. La fragua es el horno en el que se funden los metales. Y específicamente para el acero se fragua en un horno que se conoce como forja. ¿Ok? Forjar el acero es laminar el acero, darle esa forma. Por eso en el himno de la UTP usted lo ha escuchado. Usted se sabe el himno de la UTP. ¿Usted sabe que la UTP tiene himno? Una de las estrofas dice: eres campus, fragua generosa, piedra sobre piedra vas creciendo, y tus aulas son forja gloriosa. Entonces usted está ahora mismo en una forja. Porque usted se está forjando como el acero. ¿Sí conoce la analogía entonces? Y el acero se forja a las más altas temperaturas. ¿Por qué usted cree que en estos momentos usted está sintiendo la verdadera presión? Porque está sometido a un proceso de forja y templado. Bien. Si el acero no aguanta eso, no sirve para construcción. Entonces, si usted está en este proceso de forjado y templado, por eso fue que el que escribió el himno de la UTP lo puso ahí en la letra. Y tus aulas son forja gloriosa. ¿Qué letra más bonita? También dice otro poco de cosas más. Somos el carácter del fanal ardiendo. ¿Sabes lo que es un fanal, no? Fanal es un faro. ¿Okay? Un faro. Esta universidad es luz para el que viene y para el que sale de aquí. Bien. Una letra preciosa. ¿Usted conoce el himno de la UTP? Búscalo en YouTube. Está en YouTube. Con letra y todo. Cuando esto en la fragua, en la forja, que es la fragua del acero, la forja, se lleva a altas temperaturas para producir el laminado de las secciones y conformar cada uno de los perfiles, el enfriamiento se produce de manera desigual. Cuando esto sale de ese horno, comienza a enfriarse. Eso trata de hacerse de manera controlada, pero no es posible controlarlo al 100%, porque esto no es ideal. Cuando usted está en un lugar con un aire acondicionado violento, o está en el cine, o viaja a un país nórdico en invierno, por el mes de enero, que es el mes más frío del año en los países nórdicos, o en los países del norte, ¿dónde usted siente la mayor frialdad? ¿En qué parte de su cuerpo? Dice la nariz, uno por ahí. ¿Sí? ¿Dónde más? ¿Dónde? En las manos, claro. ¿Dónde más? En los pies, claro. En las manos, en los pies. Mi esposa tiene la mala costumbre de cuando el aire acondicionado está muy frío y uno está dormido en la cama y me mete los pies por ahí a las 3 de la mañana y eso. Ya después yo no puedo dormir más. En las manos, en los pies, ¿eso por qué ocurre? ¿Y dónde usted siente más calor?
¿En qué parte? Hacia el centro del cuerpo, ¿no? Hacia aquí. ¿Sí? De hecho, si usted está en un lugar muy frío, lo único que tiene que hacer para calentar sus manos es colocarlas aquí un ratito y se calienta. Porque este es el lugar donde se produce la combustión. El cuerpo humano es una máquina, no perfecta, pero sí una buena máquina. ¿Okay? Aquí se produce el centro de combustión, se genera se produce la combustión, la respiración, bueno, todo lo que ocurre con el cuerpo humano. El procesamiento de los alimentos y de dónde está la fuente de energía, todo sale de aquí. ¿Bien? Entonces, en un white flange, las temperaturas, cuando se produce el enfriamiento, no se van distribuyendo de manera uniforme. Los extremos se enfrían más rápido que estas uniones. ¿Bien? Aquí es donde se concentra más calor, porque es donde más material tenemos, la combinación de alas o la conexión de alas con alma. Entonces, cuando usted recuerda en Cuerpos Deformables 1 que veíamos los esfuerzos térmicos por cambios de temperatura, ¿se acuerdan de eso? Bueno, aquí se produce algo similar, donde cuando esta sección trata de enfriarse, va a haber esfuerzos de tensión y de compresión en distintos puntos que hacen que el material inevitablemente quede con esfuerzos residuales. Producto de la fabricación, más que nada durante el proceso de enfriamiento del metal. Entonces, usted compra una columna de esta y ella ya trae esfuerzos residuales. Ya viene con unos esfuerzos internamente que debemos tomar en cuenta al momento del diseño. Entonces, el límite de proporcionalidad lo calculamos y pueden ser importantes. Si este proceso no se controla bien, esto puede ser un esfuerzo importante. El límite de proporcionalidad se calcula como el esfuerzo de excedencia del fabricante o del material menos los esfuerzos residuales. Por lo general, los esfuerzos residuales se declaran en la fabricación. Esto hay manera de estimarlo según el proceso de forjado. Entonces, esto es una propiedad, esto es conocido. Son propiedades, todos son propiedades. Si son propiedades, son conocidas. Entonces, en ese gráfico, la diferencia entre el esfuerzo de excedencia y el esfuerzo residual me va a permitir obtener el límite de proporcionalidad aquí. Este esfuerzo residual sería lo que desciende aquí del esfuerzo de excedencia al límite de proporcionalidad, y el límite de proporcionalidad es el esfuerzo que separa el comportamiento de estas dos regiones. Vamos a colocarlo aquí. En nuestro gráfico, aquí tendríamos el límite de proporcionalidad. Siempre que los esfuerzos estén por debajo del límite de proporcionalidad, el comportamiento será de columna esbelta y vendrá controlado por esta relación. Si los esfuerzos están entre el límite de proporcionalidad y el esfuerzo de excedencia, ahí tendremos un comportamiento de columna intermedia o de columna sometida a compresión. Fíjense que aquí he agrupado tanto la zona en compresión, porque es muy corta, como la zona de columna intermedia en una sola región que le he llamado pandeo inelástico. Bien. A todo esto, y le hemos llamado pandeo inelástico. Es lo que suele utilizarse en los códigos de diseño inclusive. Como esta región realmente es bien pequeña, vale la pena integrar en una sola fórmula matemática la ecuación, y al comportamiento solemos combinarlo y llamarle simplemente pandeo inelástico. De aquí en adelante, las columnas esbeltas, por supuesto, tendrán un pandeo elástico, del cual ya hemos hablado antes. Esto lo hemos estudiado hasta la saciedad. Todo lo que hemos visto ha sido pandeo elástico y es lo que vamos a estar cubriendo en el próximo examen.
Ahora vamos a ver cómo calculamos el pandeo inelástico. Para definir el valor de la razón de esbeltez, si ya yo conozco el límite de proporcionalidad, yo puedo calcular cuál sería la razón de esbeltez crítica, simplemente igualando el esfuerzo crítico, simplemente tendría que igualarlo al límite de proporcionalidad, ¿cierto? ¿Sí? El esfuerzo crítico simplemente tendría que igualarlo al límite de proporcionalidad y ahí obtendría automáticamente, esta sería mi relación de esbeltez crítica. De ahí yo puedo despejar esa C sub C. C sub C sería pi cuadrado E entre el límite de proporcionalidad, tal como lo tenemos aquí, ¿verdad? Raíz cuadrada, porque aquí está el cuadrado, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que tenemos, vamos a hacer un ejemplo aquí pequeñito. Alguien con una calculadora y que sea rápido y que nos haga este cálculo. Vamos a tomar una columna de acero de módulo de elasticidad de 29.000 KSI, un esfuerzo de excedencia de 36 KSI, y vamos a decir que los esfuerzos residuales son 16 KSI. Es decir, que el límite de proporcionalidad sería 20 KSI, ¿cierto? Entonces alguien que reemplace allí 29.000 y 20 y pi cuadrado y nos calcule la razón de esbeltez. Alguien que lo haga ahí rapidito. La razón de esbeltez crítica sería ¿cuánto? En este ejemplo que hemos desarrollado para tener una idea nada más. Pi cuadrado por 29.000 entre 20 y le saca la raíz. ¿Cuánto? 119.62. 119, vamos a redondearlo al entero, 120. 120. Entonces, para este ejemplo sencillo que hemos colocado aquí, cualquier columna que tenga una razón de esbeltez de menos de 120 tendría un comportamiento de pandeo inelástico y de más de 120 tendría un comportamiento de pandeo elástico. ¿Ok? Entonces es un parámetro que nos define el comportamiento de las columnas ante las cargas axiales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a desarrollar una fórmula para el pandeo inelástico, que es el que me interesa ahora mismo. ¿Qué se le ocurre que podemos usar ahí como fórmula para esta región que es curvilínea? De aquí, si observo, ya conozco la manera de calcular C sub C y la manera de calcular el límite de proporcionalidad. Por supuesto, estos son propiedades, ¿no? Lo que he puesto con ganchitos son propiedades. Si a usted se le encomendara la misión de desarrollar una ecuación para este tramo, ¿qué haría? En un curso como soluciones numéricas, por ejemplo, que le pongan, calcule esa ecuación, determine esa ecuación, ¿usted qué haría? ¿A qué se le parece eso que está ahí? ¿No se le parece como una parábola, un pedazo de parábola? ¿Mm? Cierto, ¿verdad? Podríamos utilizar una parábola, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de la parábola? Esto, ¿no? Usted sabe eso, ¿no? Esta es la ecuación general de una parábola, ¿no? ¿Y qué necesita para encontrar A, B y C? 3 puntos de esta gráfica, ¿no? ¿Sí? Aquí tiene uno, ¿cierto? Aquí le estamos llamando a X razón de esbeltez, ¿ok?
Eso sería mi X en este gráfico, ¿no? Ok. Pero para no escribir KL entre R le puse X. Y para que usted se acuerde más fácil, ¿no? Aquí tengo un punto, ¿no? Cuando X es 0, sigma es sigma Y. Aquí tengo otro, ¿no? Cuando X es C sub C, sigma es el límite de proporcionalidad. Ahí tengo un punto, tengo otro punto. Me falta algo más aquí, ¿verdad? ¿Qué me faltaría ahí? Si yo observo, yo puedo asumir que aquí la pendiente es horizontal, ¿no? ¿Sí? La pendiente... Para eso ahí me sirve el cálculo, ¿no? El cálculo no sirve para otra cosa, sirve para estas situaciones. Bueno, sirve para otro montón de cosas más, ¿no? Usted sabe que el cálculo lo inventó Newton, ¿no? Bueno, también lo inventó Leibniz. El mundo no se pone de acuerdo y allá en Europa se pelean quién inventó el cálculo. Bueno, cada uno llegó por su cuenta a las mismas conclusiones. Por eso que en el cálculo hay distintas notaciones. Usted sabe eso, ¿no? Porque tuvo distintos orígenes. Pero cuando Newton descubrió el cálculo, Newton inventó el cálculo para comprobar las trayectorias elípticas de los cuerpos celestes. Imagínense. Para él determinar que los cuerpos celestes tenían un movimiento orbital elíptico, tuvo que inventar el cálculo infinitesimal. ¿Sí? Y cuando hizo eso no tenía ni 26 años. Una de las mentes más prodigiosas que ha visto este planeta. ¿Verdad? Ok, entonces ya con estas tres relaciones, pendiente 0 aquí y estos dos puntos, yo puedo encontrar A, B, C, y eso es lo que está desarrollado aquí. Veamos. Pandeo inelástico, ecuación para el esfuerzo crítico considerando comportamiento parabólico. Considerando, por supuesto, ¿esto qué es? Esto es una asunción. ¿Eh? Asunción, voy a ponerlo aquí en grande. Asunción matemáticamente no funciona. En el curso de estructuras metálicas, el código de acero que utilizamos utiliza otra relación. Bien. Pero por ahora vamos a trabajar con esta. Cuando usted vaya al curso de estructuras metálicas verá otra relación. Y eso está bien. Porque esta es una asunción, una de las tantas asunciones que podrían aplicarse. Ahí tengo mi ecuación y mis tres puntos. Cuando X es 0, el esfuerzo es sigma Y. Cuando X es 0, la pendiente, sigma prima sería 0. Y cuando X es C sub C, el esfuerzo es el límite de proporcionalidad. Yo reemplazo estas tres cosas aquí y obtengo A, B y C. Ahí están las tres relaciones. A, B y C, no voy a entrar en tantos detalles porque esto es una derivación matemática que ustedes la pueden comprobar por su cuenta. Cuando reemplazamos aquí X0, Y, sigma Y, si reemplaza 0 aquí y sigma Y acá, obtiene que C es sigma Y, ¿no? Es evidente, ¿no? Y cuando reemplaza, cuando X es 0, sigma prima es 0, reemplaza 0 aquí y 0 acá, obtiene que B es 0. Entonces B es 0. Y cuando reemplaza lo otro, aquí el límite de proporcionalidad y C sub C en X, tiene el límite de proporcionalidad aquí, C sub C al cuadrado, y C que es sigma Y, ¿lo ven? ¿No? Y de ahí entonces, pues, despeja cuánto es A. La diferencia entre el límite de proporcionalidad menos sigma Y entre C sub C al cuadrado. Pero esto es, como vimos arriba, el negativo de sigma R, ¿no? De acá, ¿verdad? La diferencia entre sigma PL y sigma Y es el negativo de sigma R. De ahí sale esto, ¿no? ¿Lo ves? Entonces ya cuando reemplaza los valores de A y de C en la ecuación, le queda esta relación bien bonita que está aquí. ¿Qué es la ecuación que me hace falta acá? Y vamos a colocarla. Este esfuerzo es sigma Y, o esa ecuación aquí roja, menos
sigma R por sigma PL sobre pi cuadrado E, y todo eso multiplicando a la razón de esbeltez al cuadrado. Voy a quitar esto de aquí, ya no lo necesito. Y lo demás. Ahí está. Entonces ya tengo mis dos relaciones. Una cuando estoy en el pandeo inelástico y otra para la región del pandeo elástico. Lo que tengo que definir primero es el valor de la razón de esbeltez crítica. Y aquí hay algo importante que hay que tener en cuenta. Si recuerdan, en el nomograma, para calcular el factor de longitud efectiva que vamos a meter ahí, el nomograma trabajaba con las relaciones de EI entre L de las columnas con EI entre L de las vigas que llegan a un nudo. ¿Se acuerdan eso? Que lo vimos en la última clase de los nomogramas, ¿no? Y esas relaciones trabajan con módulo de elasticidad. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos en el pandeo inelástico, lo que ocurre es que el módulo de elasticidad ya no es la constante con la que nosotros trabajamos. Porque en el gráfico esfuerzo de formación unitaria, ¿ustedes recuerdan este gráfico? Realmente, por debajo del límite de proporcionalidad es que tenemos la ley de Hooke. Después de allí, esa pendiente va cambiando. Entonces, el módulo de elasticidad realmente va variando a partir del límite de proporcionalidad, porque la pendiente va cambiando. ¿Okay? En un gráfico, esfuerzo de formación unitaria, recuerden. Entonces, esfuerzo de formación unitaria. Este es el gráfico normal que tenemos de la ley de Hooke y luego la región inelástica. Entonces, como estamos aquí en esfuerzos entre el límite de proporcionalidad y sigma y, en esta región, recuerden, ahí el módulo de elasticidad no es el módulo de elasticidad con el que nosotros trabajamos. Se utiliza un módulo de elasticidad que se conoce como un módulo de elasticidad tangente, el cual es variable. En la región inelástica, entonces, se debe aplicar una corrección de la rigidez relativa que utilizamos para los nomogramas. Esta rigidez relativa se debe corregir por esta relación entre el módulo tangente y el módulo de elasticidad para el cálculo del factor de longitud efectiva. Entonces, ¿cómo lo determinamos? Si tomo esta misma relación, pero ahora reemplazo el módulo tangente allí, puedo encontrar despejando de allí, puedo encontrar entonces cuál es el módulo tangente con esta relación, que también la necesito para corregir mi valor de la rigidez relativa inelástica, de ahí el IN que tiene ahí, inelástica. Esto quiere decir inelástico. Y creo que esas son todas las relaciones que necesito. Ya lo demás es ver un ejemplo, ¿no? ¿Cómo calcularíamos la resistencia de una columna en la región inelástica? Vamos a tomar como ejemplo el mismo marco que habíamos utilizado en el ejemplo anterior ¿Se acuerdan de este marco, no? Voy a tomar esta columna que es la más larga. Ustedes van a hacer de tarea para practicar la otra, pero vamos a analizar esta columna, la 10 por 45, que en nuestro análisis de pandeo elástico nos resultó una resistencia crítica de 393 kips. ¿Se recuerdan ese ejemplo, no? Vamos a analizarla ahora porque aquí no consideramos si ella era esbelta o era robusta. No consideramos nada de eso. No consideramos su comportamiento. Simplemente calculamos la resistencia con esta relación.
Pero ahora sí lo vamos a tomar en cuenta. Y vamos a ver cómo varía este valor si estamos en la región inelástica. ¿Cómo sería entonces el caso de esta columna? Bueno, vamos a analizarlo sabiendo que su momento de inercia es 248. Ya habíamos calculado, esta longitud son 20 pies. Y vamos a desarrollarlo en este ejemplo. Determine la carga crítica de la columna CD, que es la que le mostraba de 20 pies, del ejemplo anterior, suponiendo flexión en el eje de fuerza, es decir, el momento de inercia de 248 pulgadas a la cuarta que utilizamos. Ahora sí estamos considerando que el acero es a 36. Estamos tomando como límite de proporcionalidad el 50% de sigma y. Estos son datos del problema. Módulo de elasticidad del acero, 29.000 KSI. Esta columna 10 por 45 tiene estas propiedades: área, momento de inercia en el eje fuerte, radio de giro 1330, 248, 438, pulgadas cuadradas el área, pulgadas a la cuarta el momento de inercia, radio de giro en pulgadas. Esto tiene el apéndice de los libros, tiene esto tabulado para los perfiles estándares. Bueno, entonces esto es bastante recetario, esto es seguir el procedimiento. Calculamos el esfuerzo residual como la diferencia entre el de excedencia y el límite de proporcionalidad. En este caso, el límite de proporcionalidad nos dice el problema que el 50% de sigma y. Entonces, aquí hay una corrección. Esto es sigma y. Bueno, 50% de sigma y. 1 menos 0.5, 0.5. Lo primero que hacemos es determinar cuánto es la razón de esbeltez crítica. Igualito que hicimos en el ejemplo de arriba. En este caso resultó 126. El que habíamos hecho estaba por 120, ¿recuerdan? Hicimos hace un rato, ¿no? Pero para este ejemplo en particular, con el módulo de elasticidad y el límite de proporcionalidad del ejemplo, 126.10. Y veamos nuestra columna qué razón de esbeltez tiene. ¿Se acuerdan el K que habíamos calculado la vez pasada de 1,77? ¿Se acuerdan que habíamos entrado al nomograma? ¿Sí? Y lo habíamos hecho con la ecuación del Excel también, y resultó 1,77. La longitud de esa columna es 20 pies. Y el radio de giro, 438. 97 es su razón de esbeltez. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Dónde está esa columna? ¿En qué región? ¿En la región del pandeo elástico o inelástico? La columna tiene 97 de razón de esbeltez y la crítica es 126. Pandeo inelástico. Estamos en el pandeo inelástico. Entonces, la ecuación realmente que debo utilizar para el cálculo de su esfuerzo es la del pandeo inelástico. En el ejemplo anterior habíamos usado esta. Bien, pero en realidad esta columna tiene un comportamiento de pandeo inelástico. Entonces, vamos a la fórmula. Esta fórmula es la misma fórmula, solamente que aquí está C sub C. Aquí no está C sub C, sino está su equivalente, pero es la misma relación. Entonces, cuando reemplazo aquí, sigma y es 36, el esfuerzo residual, 50% de 36, la razón de esbeltez crítica, 126, y la razón de esbeltez de la columna, 97, al cuadrado, me produce que el esfuerzo de ella es 25,35 PSI. Ella tiene 36 y por acá está un esfuerzo de 25, que es el que hace que la columna se pandee inelásticamente. Hay que hacer un ajuste. Aquí tengo que hacer el ajuste por pandeo inelástico, calcular el módulo de elasticidad tangente con este esfuerzo y la última ecuación que puse aquí, ¿no? Con el esfuerzo calculado y la razón de esbeltez, calculo el módulo tangente para hacer la corrección de el factor de longitud efectiva.
Fíjense que es bastante recetario. Esto paso a paso es lo que hay que hacer. Reemplazo el esfuerzo, reemplazo la relación de esbeltez y obtengo el módulo tangente. El módulo de elasticidad de la columna es 29.000, pero el tangente en este caso es 24.000 y algo. ¿Bien? Siempre es menor. Siempre es menor porque ahí la curva va bajando la pendiente. Entonces, la corrección viene dada por la relación entre el módulo de elasticidad tangente y el módulo de elasticidad de 29.000 por el factor G del problema que era 0.44. ¿Se acuerda? Eso está en el ejemplo anterior. La G que habíamos calculado en el nudo superior. En el nudo inferior yo tengo un apoyo articulado. ¿Se acuerdan? En la columna tiene en la base articulada. La G es 10. Los apoyos ideales no se ajustan. Importante esta aclaración. Los apoyos ideales no se ajustan. Bien. Solo se ajustan los apoyos donde llegan vigas y columnas. El superior en este caso. Entonces esta corrección nos lleva a que en lugar de 0.44, como G debo utilizar 0.37. Cuando voy al nomograma nuevamente con 0.37 y 10, mi factor K cambia un poquito, fíjense. De 1.77 ahora pasó a 1.75. No voy a entrar en el nomograma porque ya no me queda mucho tiempo. Pero esto sería calculado con el nomograma o con las ecuaciones. El nomograma de Jackson a Moorland nuevamente. Ahora con el valor de G corregido. La nueva razón de esbeltez con el factor de longitud efectiva de 1.75 es 95,89. Sigue estando en la región inelástica. Y ahora vuelvo acá para el valor de el valor de sigma con la razón de esbeltez corregida. Nuevamente la misma ecuación. Ahora con KL:R de 95,89. 25,59 KSI es el esfuerzo. Y para obtener la carga axial crítica, multiplico el esfuerzo por el área. Ustedes saben, ¿no? Esfuerzo por el área me da la carga axial. Y el valor es 340. Versus lo que habíamos calculado en el ejemplo anterior, si recuerdan cuánto era. 393. ¿Se acuerdan? 393. En realidad, el valor correcto es 340 porque el comportamiento de la columna no es el de pandeo elástico, sino el del pandeo inelástico. Y me gusta presentar este ejemplo porque lo que hicimos en el caso anterior fue ya ella no controla. Si yo proyecto esta relación, ella va a venir por acá, ¿no? Entonces, si comparo, el valor de 340 puede que esté por aquí, ¿no? Y el valor de 393 está un poquito más alto. Quiere decir que había utilizado una ecuación que no era. ¿Se ve? Una ecuación que no era. Porque la ecuación del pandeo elástico sigue por acá. Ahora, mientras más pequeño es la razón de esbeltez, más nos alejamos. ¿Verdad? Es decir, crece el error, ¿no? Aquí no es tanto, es 340 versus 393. No es tanto, pero este realmente es el correcto porque es el calculado con la ecuación correspondiente a esa región. ¿Ok? Y en mi programación, aquí dice clase número 1 de este tema, yo debía llegar justamente aquí en este punto. Esto casi que está programado al minuto, fíjense. 9:21 y yo está llegando justamente ahí. Cuando usted se programa, las cosas le salen según la programación, a menos que pasen los imprevistos y lo que usted sabe, ¿no? Bien, preguntas. ¿Qué va a hacer usted de tarea? Haga este mismo análisis, pero para la columna AB. Área. Calcule la P crítica para la columna AB.
va a ser exactamente lo mismo. Claro, va a cambiar la longitud de la columna, va a cambiar un poco de cosas, el factor de longitud efectiva, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Y compare con el valor que calculamos. Verifique realmente si la columna está en la región de pandeo elástico o inelástico. Usted se dará cuenta ahí, ¿no? Pero hágalo para practicar, ¿no? Cuando yo pongo las tareas aquí, son tareas para que usted las haga, pero no las entreguen. Son tareas para no entregar, pero son tareas, ¿no? Para que practiquen. Tarea para practicar. Bien, preguntas. Ok, a manera de motivación le subí un video en Instagram, ¿lo vieron? ¿Sí? Un video que mi hija la vez pasada dijo, hey, ¿por qué no filmamos un video ahí en ese parque que está tan bonito? Yo, bueno, sí. Ella es la que hace todo, yo nada más he hecho el cuento. Entonces, no, vamos, párate aquí, ponte ahí. No te pongas esa ropa como con la que das clase, ponte un suéter, una cosa y vas para exteriores. Yo no quería. Bueno, ahí le puse un video para que... Va a tener una segunda parte, que creo que lo voy a subir mañana o pasado. Mi hija es la que sabe. Ella anuncia esas cosas ahí en Instagram, cuando lo va a subir. Yo no me he hecho el cuento, yo no tengo tiempo para más nada. De cómo administrar su tiempo cuando todos los cursos parecen ser difíciles. ¿Le interesa la información? Porque, ¿qué sucede? Miren, yo me conozco el camino que usted está caminando. Yo pasé por ahí. Usted busca cómo administrar su tiempo y todo el mundo le dice, y todos los especialistas, los psicólogos, todo el mundo, tiene que priorizar. Tiene que priorizar y hacer primero no sé qué, lo más difícil. Pero cuando usted va a ver, dice, ¿pero qué voy a priorizar yo si todo aquí es difícil y tiene la misma intensidad? ¿Cómo priorizo? ¿Sí o no? Entonces ahí mueren todas esas teorías. Eso no es aplicable aquí. Eso es para otro lado menos para el UTP. Así de sencillo. Entonces, le voy a dar unos tips de cómo administrar más, porque la gente sabe cómo administrar su tiempo, pero no sabe cómo administrar su energía. Y quieren estudiar todas las cosas de la misma manera. Y ese es un error muy común que se comete en esta universidad. Y usted no puede estudiar los cursos, todos los cursos, de la misma forma, ni en el mismo momento. Mucha gente sabe administrar su tiempo, poca gente realmente sabe administrar su energía. Hay cosas que usted las puede estudiar cansado. Hay cosas en las que usted tiene que tener su máxima capacidad para poder estudiarlas. ¿Sí o no? Pero usted quiere estudiar todo igualito. Entonces, ¡van! ¿Ven? Ahí le voy a dar un par de tips de cómo administrar su energía, cómo concentrar su esfuerzo en qué cosas y a qué cosas usted las puede hacer ya a las 2 de la mañana cuando no da más. Esto lo puede estudiar a esa hora. Pero esto requiere todas sus neuronas sharp. Por eso cuando yo vengo aquí a veces le digo, desayuno bien, viene tal. Pues necesito que todas las neuronas estén aquí, yo sé. Hay cosas que uno puede hacer a las 11 de la noche, 12 de la noche. Esto lo voy a hacer a esa hora. ¿Por qué? Lo puede hacer en ese momento. Bien, eso es administrar la energía, cosa de la que muy poca gente habla. Y aquí su principal recurso, además del tiempo, es su propia energía. ¿Sí o no? Listo, entonces, los espero mañana.